Artículo 72. Fundamento. Para el mejor cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas físicas o jurídicas presten servicios complementarios. Concesión de gestión de servicios públicos. Artículo 74. Supuestos y régimen. La Administración podrá gestionar indirectamente y por concesión los servicios de su competencia que, por su contenido económico, sean susceptibles de explotación empresarial. Esta figura no podrá ser utilizada cuando la prestación del servicio implique el ejercicio de potestades de imperio o actos de autoridad. La Administración siempre conservará los poderes de supervisión e intervención necesarios para garantizar la buena marcha de los servicios. La concesión de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter indefinido. Según la naturaleza del servicio, en el reglamento se fijará su duración, que no podrá exceder de 25 años. Todas las concesiones de gestión de servicios públicos estarán precedidas de un anteproyecto de explotación en el que se definirán minuciosamente las condiciones de la prestación, las tarifas, las facultades para supervisar, las garantías de participación y cumplimiento, las modalidades de intervención administrativa y los supuestos de extinción. Los concesionarios de gestión de servicios públicos responderán directamente ante terceros como consecuencia de la operación propia de la actividad, excepto cuando el daño producido sea imputable a la Administración. La Administración podrá variar las características del servicio concedido y el régimen tarifario cuando existan razones de interés público debidamente acreditadas, pero previo trámite del expediente respectivo. Si estas modificaciones alteran el equilibrio financiero de la gestión, la Administración deberá compensar al contratista de manera que se restablezcan las condiciones consideradas en el momento de la adjudicación. El régimen definido en este artículo no se aplicará a concesiones de servicios públicos a cargo de particulares reguladas por ley especial. Artículo 75. Resolución. Serán causas de resolución del contrato el incumplimiento del concesionario cuando perturbe gravemente la prestación del servicio público, la supresión del servicio por razones de interés público, la recuperación del servicio para ser explotado directamente por la Administración, la muerte del contratista o la extinción de la personería de la persona jurídica concesionaria, la declaración de insolvencia o quiebra del concesionario, el mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario, las que se señalan expresamente en el cartel o el contrato, la cesión de la concesión sin estar autorizada previamente por la Administración. Arrendamiento de inmuebles. Artículo 76. Procedimiento aplicable. Para tomar en arrendamiento bienes inmuebles con construcciones o sin ellas, la Administración deberá acudir al procedimiento de licitación pública, licitación por registro o licitación restringida según corresponda, de acuerdo con el monto. Artículo 77. Plazo del arrendamiento. Para todos los efectos se entenderá que el arrendamiento es por tiempo indefinido en beneficio de la Administración. No obstante, ésta podrá poner el término en cualquier tiempo sin responsabilidad alguna de su parte. Para ello dará aviso previo por el periodo previsto en las condiciones del concurso o, en su defecto, avisará con 3 meses de anticipación por lo menos. Sanciones. Artículo 93. Procedimiento de sanción. Las sanciones comprendidas en este capítulo se impondrán después de que se cumpla con las garantías procedimentales en vigencia en el ente u órgano respectivo. Si para un caso particular no existe un procedimiento que permita la debida defensa, se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento ordinario contenidas en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública. Artículo 94. Responsabilidad penal y patrimonial. La aplicación de las sanciones administrativas previstas en este capítulo no excluye a las eventuales sanciones penales por conductas en que hayan incurrido los funcionarios públicos o los particulares. Tampoco excluye la posibilidad de exigir la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados a la Administración. Sanciones a funcionarios públicos. Artículo 95. Sanciones a funcionarios cubiertos por prohibición. Los funcionarios públicos cubiertos por la prohibición dispuesta en el inciso A del artículo 22 de esta ley que participen directa o indirectamente en un procedimiento de contratación administrativa incurrirán en una falta grave de servicio. La autoridad competente deberá conocer de esa falta y adoptar las medidas que correspondan. Si un diputado o un ministro infringe esta prohibición, se estará a lo previsto en el párrafo final del artículo 112 de la Constitución Política. Si alguno de los funcionarios contemplados en el inciso B del artículo 22 de esta ley comete la infracción, incurrirán en causal de despido sin responsabilidad patronal. Artículo 96 bis. Otras sanciones. Se impondrán
La sanción de apercibimiento escrito al funcionario que incurra en alguna de las siguientes infracciones: no incorporar oportunamente, debiendo hacerlo, documentación atinente al expediente administrativo; impedir o dificultar de manera injustificada el acceso a un expediente administrativo de cuyo manejo o custodia esté encargado; no incluir en un informe o dictamen datos relevantes para el estudio de las ofertas cuando se determine que los conocía al rendir su dictamen; retrasar injustificadamente el trámite de pagos que deba cubrir la administración y sus proveedores o contratistas; retrasar de modo injustificado la recepción de bienes u obras; propiciar o disponer la fragmentación ilegal de operaciones tramitando contratos que por su monto implicarían un procedimiento más riguroso que el seguido al dividirlas; no atender ni responder en tiempo e injustificadamente una prevención hecha por la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus funciones. Faltar al deber de diligencia esperada en sus condiciones personales y del puesto que ocupa, ya sea por culpa, imprudencia o impericia, causando un daño real a los particulares o a la administración durante un procedimiento de contratación, siempre que la gravedad de las circunstancias y la cuantía del daño no ameriten una sanción mayor. No publicar, el encargado de hacerlo en el tiempo debido, el programa de adquisiciones según se disponga en el artículo 6 de la presente ley; no enviar a la Contraloría General de la República en el plazo establecido los informes mencionados en el artículo 101 de esta ley. Artículo 96. Suspensión sin goce de salario. Se impondrá suspensión sin goce de salario hasta por 3 meses al funcionario público que cometa alguna de las siguientes infracciones: incurrir dentro de 2 años siguientes a la firmeza de la sanción respectiva una nueva infracción de la misma naturaleza, pese al estar apercibido conforme los términos del primer párrafo del artículo 96. Dar por recibidos bienes, obras o servicios que no se ajusten a lo adjudicado, sin advertirlo expresamente a sus superiores. Recomendar la contratación de una persona física o jurídica comprendida en el régimen de prohibiciones para contratar establecido en el artículo 22 de esta ley, siempre que haya conocido esta circunstancia antes de la recomendación. Artículo 96. Despido sin responsabilidad patronal. 96 ter. Incurrirá en causal de despido sin responsabilidad patronal el servidor público que cometa alguna de las siguientes faltas: incurrir después de haber sido sancionado según los términos del artículo 96 bis dentro de los 2 años siguientes a la firmeza de la sanción respectiva en una nueva infracción de las contempladas allí; suministrar a un oferente información que le dé ventaja sobre el resto de proveedores potenciales; recibir dádivas, comisiones o regalías de los proveedores ordinarios o potenciales del ente en el cual labora o solicitárselas; hacer que la administración incurra en pérdidas patrimoniales mayores que el monto equivalente a 12 meses del salario devengado por el funcionario responsable en el momento de cometer la falta, si realiza la acción con dolo, culpa grave o negligencia en el trámite del procedimiento para contratar o en el control de su ejecución. El despido procederá sin perjuicio de la responsabilidad de indemnización que deberá ejercerse. Artículo 97. Sanción por recibo de beneficios. Incurrirá en falta grave de servicio sancionable de acuerdo con el régimen de institución u órgano correspondiente el funcionario público que participe en actividades organizadas o patrocinadas por los proveedores ordinarios o potenciales dentro o fuera del país cuando no formen parte de los compromisos de capacitación formalmente adquiridos en contrataciones administrativas o no sean parte del proceso de valoración objetiva de las ofertas. Dentro del alcance de esta infracción se incluyen la asistencia a congresos, seminarios o cualquier otra actividad por cuenta de un proveedor, excepto si forma parte de los planes de capacitación ordinarios o las actividades autorizadas expresamente por el superior jerárquico en forma razonada, con el cual demuestre el beneficio para la administración. Artículo 98. Remisión al régimen disciplinario. Cualquier otra irregularidad en que incurran los funcionarios públicos en el curso del procedimiento de contratación administrativa será sancionado conforme al régimen del personal de cada órgano o ente. Artículo 100. Sanción de inhabilitación. La Administración o la Contraloría General de la República inhabilitarán para participar en procedimientos de contratación administrativa por un periodo de 1 a 5 años según la gravedad de la falta a la persona física o jurídica que, después del apercibimiento previsto en el artículo anterior, reincida en la conducta que motivó la sanción del apercibimiento dentro de los 3 años siguientes a dicha sanción. Si la sanción de apercibimiento se ha originado en la causal señalada en el inciso A del artículo anterior, la inhabilitación será para participar ofreciendo el mismo producto o bien objeto del contrato por el que previamente fue sancionado. Quedan excluidos de estos últimos supuestos los contratos de obras o servicios.
obtenga ilegalmente información confidencial que la coloque en una situación de ventaja a ella, a la empresa de su propiedad o a la empresa para la cual labora respecto de otros competidores potenciales, suministre dádivas directamente o por intermedio de otra persona a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación administrativa, suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o calidad al ofrecido, contrate o subcontrate obras, maquinaria, equipo, instalaciones o materiales para ejecutar obras públicas adjudicadas mediante licitación con empresas o grupos de empresas relacionadas diferentes a las que señala el listado de subcontratación presentado con la oferta según el artículo 58 de esta ley. Participe directa o indirectamente en un procedimiento de contratación cubierto por el régimen de prohibiciones del artículo 22 de esta ley. A continuación vamos a leer algunos artículos del reglamento de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que tiene muchísimo que ver con la elaboración de presupuestos por parte de las juntas de educación y juntas administrativas. Definiciones: acción estratégica. Es todo aquel programa, proyecto o actividad consistente con el Programa Nacional de Desarrollo cuya ejecución ha sido considerada por la Presidencia de la República de importancia prioritaria por su impacto en el ámbito nacional, regional o local dentro del conjunto de tareas por realizar en un órgano o ente público. Acreditación es el acto por medio del cual un cajero auxiliar ejecuta el depósito de las sumas ordenadas por la Tesorería Nacional que se materializa en el pago de la cuenta al cliente o acreedor del Estado o beneficiario de una transferencia. Administración central es el Poder Ejecutivo y sus dependencias. Bienes nacionales son los bienes patrimoniales, muebles, inmuebles, intangibles y semovientes propiedad del sector público. Caja Única es un fondo común administrado por la Tesorería Nacional al que ingresan todos los recursos que percibe el Gobierno de la República, cualquiera que sea su fuente, y con cargo a los cuales se pagan las obligaciones que sus órganos u entes hayan contraído legalmente o se transfieran los recursos para que estos realicen los pagos que correspondan. Centralización normativa es la atribución que tienen los órganos rectores de los subsistemas del Sistema de Administración Financiera del Sector Público y el Sistema Complementario de Administración de Bienes y Contratación Administrativa para definir el conjunto de los principios, técnicas, métodos y procedimientos empleados en el proceso a su cargo. Compromiso de resultados es un acuerdo anual de gestión institucional suscrito por el Presidente de la República, el respectivo jerarca del órgano u ente responsable del rendimiento de cuentas y los ministros de Planificación Nacional y de Hacienda como garantes de un modelo de gestión que supone una coordinación estrecha y permanente en las diferentes instancias participantes en la programación, gestión y asignación de los recursos. Contabilidad pública es la rama específica de la contabilidad que permite desarrollar los diversos procesos de medición, registro, información y control de la actividad económica del sector público. Cuenta cliente es el domicilio financiero de un acreedor del Estado o beneficiario de una transferencia representado por una estructura estandarizada que identifica el número de las cuentas de fondos utilizadas por las entidades financieras participantes en el sistema de pagos. Desconcentración operativa es la atribución de competencia al órgano que ejecuta un determinado proceso para adoptar decisiones administrativas y operativas con el propósito de alcanzar objetivos que le son propios con apego al marco normativo establecido por los órganos competentes. Deuda pública es el endeudamiento resultante de las operaciones de crédito público que puede generarse por cualquiera de los mecanismos previstos en el artículo 81 de la Ley de Contratación Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Comprende tanto el endeudamiento público interno como el externo del Gobierno de la República, así como la administración descentralizada y las empresas públicas. Directriz o lineamiento es el instrumento normativo por medio del cual se obliga a los órganos destinatarios a cumplir con un fin, un medio y un objetivo determinado, reconociéndoles plena libertad en cuanto a la elección de acciones necesarias para procurar su adecuada aplicación. Endeudamiento público a mediano y largo plazo es la deuda cuyo vencimiento supera el ejercicio económico en el cual es contraído. Evaluación de resultados es el proceso comparativo entre lo planificado y lo realizado. Estados contables e informes complementarios consolidados y agregados son documentos orientados a revelar la situación, actividad y flujo de recursos del conjunto de órganos y entes que conforman el sector público. Gestión institucional es la acción que relaciona la planificación con la ejecución de los procesos internos de cada órgano u ente según se trata.
mediante la asignación de recursos financieros y humanos para proveer bienes y servicios finales a los ciudadanos. El objetivo de la gestión institucional es garantizar la obtención efectiva de los resultados previstos en los instrumentos de planificación, asegurando la calidad de los bienes y servicios.